Señor secretario, por favor anuncie quién debe continuar dentro de los representantes de las víctimas. El siguiente convocado es el señor Jesús Abad Colorado López y se prepara la señora Mercedes Herrera. Jesús Abad Colorado Gómez. Aquí estoy. ¿No está? Buenas tardes, señores y señoras representantes a la Cámara y del Senado. Todo mi respeto para las personas que vienen aquí en nombre de las víctimas o que han sido víctimas de los distintos actores armados y también políticos de la guerra en Colombia. Quiero hacer una presentación de lo que ha sido mi ejercicio fotográfico de cara a las víctimas. Hace un año ustedes me impusieron la orden de caballero por el trabajo que desarrollo en el país a lo largo y ancho, en los territorios donde muchas veces los distintos actores armados han violentado la vida de hombres y mujeres del campo, de comunidades negras e indígenas. Les voy a tratar de pedir un poco de concentración, por favor, para que mientras yo vaya hablando, ustedes puedan observar las imágenes que van a aparecer en pantallas, porque esas imágenes les van a hablar de fotografías que yo he realizado en el campo colombiano, de cara a las víctimas, trabajando también a veces con esos que llamamos victimarios, seres humanos de carne y hueso que por distintas razones terminaron empuñando las armas en un país pluriétnico y multicultural, rico y diverso, donde las mariposas terminan pegadas en las cananas de los paramilitares y los guerrilleros. He visto las mariposas pegadas en el pecho del ELN, de señores de las FARC, del ejército colombiano, pero también he visto las mariposas ahogadas en petróleo después de los atentados a los oleoductos. Así hemos ido destruyendo este país y por eso llegamos a tener las peores cifras de violencia en el mundo, hasta llegar a esa cifra que nos debe avergonzar a todos, a ustedes como senadores y representantes, a toda la clase empresarial del país, porque permitieron que la guerra durante muchos años siguiera cabalgando especialmente sobre el cuerpo de las víctimas, especialmente los hombres y mujeres del campo. Vi los árboles trozados por la bala, árboles con 35 impactos en la población de Bojayá, Chocó, después de los combates entre paramilitares y guerrilleros, donde las víctimas fueron 79 personas en la iglesia de Bojayá. Y tristemente yo fui la primera persona que llegó a documentar ese hecho. He visto el campo colombiano quemado por paramilitares y a veces por guerrilleros, para que a veces no se camufle un actor u otro en el sur de Bolívar. Me tocó ir y ser el primer reportero gráfico en ir al Aro y Tuango, donde los paramilitares, en complicidad en algún momento con agentes del Estado, asesinaron a 14 personas y se robaron 1.100 vacas y caballos de los campesinos, en un hecho que se documentó y Colombia fue condenada por el Estado, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por estos crímenes, en los que, como les dije ahora, hubo complicidades. Encontré el infierno de Machuca, y aquí está una de las representantes de Machuca, la señora Mosquera. Yo fui el primer fotógrafo que llegó a Machuca para ver 35 cuerpos calcinados dentro de la iglesia de Machuca, de 78 personas que se fueron muriendo lentamente, como una acción de la guerrilla del ELN infame, destruyendo los bosques de este país y acabando con la infraestructura, pero ocasionando también la muerte de campesinos, como sucedió en Machuca, y vi derramar el petróleo en el Putumayo y en Arauca. Vi las masacres, como las de Ciénaga Grande, en Nueva Venecia. 40 pescadores asesinados por paramilitares. La ropa que ustedes vieron ahí es de los campesinos, de los pescadores de Nueva Venecia.
pero también me duele, así como veo la ropa de los civiles, de los campesinos, cuando encuentro los uniformes de los policías que mueren en los asaltos de la guerrilla de las FARC o el ELN, como en Mitúa, Upés, cuando fui un año después a la zona. Estaban los uniformes tirados en el piso de esos hombres que le prestan el servicio a la patria y que son hijos de esta patria. En esos recorridos por el campo colombiano, recuerdo los de la Operación Génesis, que hoy tiene a Rito Alejo del Río en la cárcel. Bombardeos de bombas de 300 y 500 libras que hicieron desplazar a cerca de 7.000 campesinos en las cuencas de los ríos Atrato, Jiguamiandó, Curbaradó y Salaquí. Pero también he encontrado los cráteres que deja la guerrilla cuando siembra dinamita en poblaciones como San Francisco en abril de 1999. Y no solamente destruye la población, sino que se acaba la escuela, se destruye la iglesia en San Francisco. Mientras se dialogaba en el Caguán, las FARC, qué triste decirlo, se dedicó a mostrar más los dientes y destruyó poblaciones como San Luis, Antioquia, de las que ustedes tienen ahí testimonios, donde hubo policías secuestrados y asesinados y murieron civiles. Nariño, Antioquia, también tomado por las FARC en el año 99. Fui el primer fotógrafo que llegó a Bojayá, y para que les quede claridad, llego primero o puedo llegar de último, pero me quedo muchos días acompañando a la comunidad. Y para que sepan, llegué primero a Bojayá porque llegué en un bote acompañando a la gente de la diócesis de Quibdó, que son valientes y dignos, sacerdotes y misioneras, que en este país dan la vida y defienden a las comunidades, cuando muchas veces en este país, desde la capital, desde el Senado y desde muchos recintos se guardó silencio frente a las masacres que se cometieron contra campesinos en Colombia. Pero por fortuna, en este país he encontrado defensores de derechos humanos, maestros, líderes indígenas y religiosos que dan la vida por sus comunidades y las acompañan porque defienden a esas personas y sus territorios. Porque la peste de la guerra lo que busca no solamente es arrebatarles la vida, sino el territorio, que enriquece a veces a muy pocas personas. Vi Granada destruida por las FARC, murieron 23 personas, 18 civiles y 5 policías, y aún así la gente de Granada valientemente marchó en contra de la guerra y reclamando la paz en el oriente antioqueño. Vi escuelas destruidas por el ELN en San Francisco, escuelas destruidas por las FARC en el Chocó, escuelas destruidas por los paramilitares en San Pablo, sur de Bolívar. Y encontré también escuelas destruidas por la Brigada 17 del Ejército en febrero de 1997 en la población de Caño Seco, Río Sucio, Chocó. Los tableros quedaron con los agujeros de las balas en distintos lugares del país o en la ciudad de Medellín. Y qué triste decirlo, cuando apenas empezaba a trabajar en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, estaba apenas haciendo mi práctica y me queda este ejemplo que les voy a mostrar de lo que ha sido la guerra. Un hermano mata a otro hermano. 14 militares, soldados regulares de Colombia, de esos que sacan la libreta militar para poder obtener el puesto de vigilantes o ser barrenderos en una empresa, que prestaban el servicio, fueron emboscadas por la guerrilla de las FARC en la población de Alto Bonito, entre Mutatá y Dabeiba. Quedaron los platos, las botas rotas y los uniformes de los soldados frente a una escuela. Cuando quise acercarme para darme cuenta cuál había sido la última clase en la escuela de Alto Bonito, donde se educan esos niños campesinos con 1 o 2 maestros en el campo colombiano, a través de la ventana encontré que la última clase había sido de religión y estaba copiada la historia de Caín y Abel. Y los puedo a ustedes decir que pueden ir a buscar en las hojas de contacto, porque son fotografías de rollo y no digitales,
que lo que les estoy diciendo es verdad, porque ninguna fotografía hace parte de un montaje, porque yo aprendí a trabajar con la verdad y con la dignidad, como me enseñaron mis maestros y mis padres, pero entendí que la guerra en este país, esa que a veces nosotros apoyamos a un lado o al otro, y que se nos olvida que las víctimas principales no son solamente los campesinos, sino que son soldados hijos de este país que pertenecen a las clases más pobres, policías que generalmente son los más pobres, e igual son los guerrilleros y los paramilitares que terminan dejando sus cuerpos en el campo colombiano, allí en fosas comunes. Y uno dice, un hermano mata a otro hermano como Caín y Abel. Esa ha sido la historia de la humanidad y es la historia de Colombia, y es la que yo hoy, como periodista, como ciudadano y como padre de familia, celebro que se esté negociando en La Habana un proceso de paz, a ver si por lo menos dejamos de matarnos por razones ideológicas, si soy de derecha o soy de izquierda, si soy guerrillero o pertenezco al ejército, porque tenemos que aprender a respetarnos. En un país donde los actores armados no respetaron ni la piel de los animales, no respetaron la piel de mujeres que fueron violadas en la ciudad de Medellín o en muchos lugares, porque no solamente, y se los digo, el perro y la mujer pueden tener las letras de las AUC que abusaron sexualmente de muchas mujeres en Colombia, pero qué vergüenza decirlo, porque en este país la guerrilla también ha abusado sexualmente de mujeres en el campo y también de niños, pero el ejército colombiano también lo ha hecho. Aquí ninguno puede ponerse a decir y a mirar la paja en el ojo ajeno, porque todos, absolutamente todos, tienen y tenemos un pedazo de culpa que nos explota en la cara, pero nos da pena reconocer que este país se nos desbarató por la responsabilidad de todos, clase dirigente y grupos regulares e irregulares que abusaron de la bondad de los campesinos en Colombia. Encontré a niños que terminaban vistiendo los muertos en los pueblos. A Eduardo Salazar lo mataron los paramilitares en San Carlos en octubre 25 de 1998. Mataron también a los líderes, a quienes les cortaron la cabeza y las arrojaron a las aguas de la represa de San Carlos. Pero 5 años después, en el mismo pueblo, San Carlos, fue la guerrilla de las FARC la que llegó a matar 17 campesinos, y dentro de esos 17 campesinos mató a Cielo Giraldo y a su hermano John Ángel. Cielo y Ángel Giraldo murieron a manos de las FARC, como 15 campesinos más, entre las veredas La Tupiada y Dinamarca y Dos Quebradas. A Hubertina Martínez, la mujer que aparece en pantalla, murió en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el ejército colombiano. La guerrilla de las FARC se escudó en la casa de los campesinos a orillas del río Atrato y le disparó al ejército cuando iban subiendo por el río. Eso es 5 días después de los hechos en la iglesia de Bojayá. Y esa mujer, que estaba en su casa protegiéndose, acostada en la cocina, murió en ese enfrentamiento. Y el esposo, el que llora sobre su ataúd, sobre su cuerpo, se llama Aniceto. Aniceto, tranquilamente y llorando, me decía: responsables fueron las FARC que utilizaron mi casa y la casa de los campesinos de escudo para atacar al ejército. Pero también culpo al ejército, porque cuando la guerrilla les disparó, ellos dispararon contra nuestras casas. Algunas de las fotografías que ustedes vieron ahora son de un tablero perforado por balas, y de unas casas son de ese testimonio. Y esa fotografía no es más que la portada de este libro que acabo de lanzar ayer, que se llama Mirar de la Vida Profunda, y que es una publicación que está recogiendo los testimonios de las víctimas en Colombia, no para apostarle a algún actor o para decir quién es el bueno o cuál es el malo. Es un libro para decirle a este país que ese hombre que lleva una bandera lleva
el cuerpo de Huertina con su esposo y su papá y una prima, y que la bandera blanca no es más que una sábana de una cama de una misionera de la Madre Laura que nos acompañó en el sepelio para ir a enterrar a Huertina, y que ni siquiera se pudo enterrar en su propia población, sino en el municipio de Vigía del Fuerte. Fotografías como esas de Machuca, de las primeras 35 personas que quedaron calcinadas por la acción del ELN, nos tienen que recordar toda la tragedia que ha vivido el país, todo el silencio que la gente tuvo que guardar, jugando dominó, jugando parqués y no mirando a veces los sepelios para que no les dijeran que eran cómplices. Esa es una imagen de una masacre en Apartadó, en julio, de Chigorodó, la masacre del Aracatazo, en julio de 1995. San José de Apartadó, en el 2003, secuestros de carácter económico por parte de la guerrilla, y qué vergüenza lo que hizo la guerrilla con la vida de muchos hombres y mujeres de Colombia, poniéndoles precio a la vida. Y eso es testimonio de un hombre que se llama Yesid Gómez, siendo liberado en el sur de Bolívar por parte de la guerrilla del ELN. Quedan estos testimonios del dolor en los que hombres y mujeres negros, blancos, mestizos e indígenas de Colombia fueron violentados por la guerra, fueron expulsados de su territorio. Y por eso estas imágenes que les estoy aquí presentando hoy a ustedes, por la invitación que me hicieron, es para recordarles que las personas que están viniendo aquí a hablar hoy y que tomaron y que hacen parte de la lista en donde me inscribí, era para recordarles a ustedes, señores del Senado y representantes a la Cámara, la responsabilidad que tienen política. Porque muchos de ustedes seguramente, y muchas personas que han pasado por este recinto en distintos momentos, han compartido proyectos ideológicos o programas con grupos armados, y especialmente con el tema de la parapolítica. Y aquí en este recinto, que debería de ser sagrado, ustedes tienen que ser defensores de la vida, y tienen que defender la vida de hombres y mujeres en el campo y en la ciudad, de los indígenas y de los sindicalistas, de los campesinos, para que nunca más volvamos a matarnos por razones ideológicas, y para que yo no vuelva a hacer estas fotografías que de alguna manera nos tienen que taladrar en la conciencia, porque son parte de ese testimonio de una guerra que no quisimos ver, porque la guerra en Colombia la pagaron los más pobres y la gente de lugares más apartados. En ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, no entendían cuando la gente se desplazaba en barco, a caballo, dejando que sus gallinas se ahogaran. Y esos hombres que se levantaban las neveras al hombro por masacres de las FARC, por los paramilitares, por paramilitares en complicidad con el ejército colombiano, como sucedió en San José de Apartadó y en muchos otros lugares de Colombia donde está comprobada la participación de tropas combinadas. Y eso nos tendría que avergonzar, y por eso les digo, de verdad, con mucho respeto, y espero que no les suene a regaño lo que les estoy planteando, pero pónganse en la mano en el corazón y en su conciencia, para que entiendan que en este país no podemos ver a más hombres sacando neveras y cerdos, como Misael en San Carlos, el mismo hombre que saca la nevera con su hija Karina, que va volando, que lleva los pies en el aire después de una masacre cometida por las FARC. Y ese mismo hombre va sacando un cerdo, y lo vi sacar las gallinas, y lo vi sacar la ropa, en un país donde los perros, los animales, los cerdos y las gallinas a veces se quedaban solos en sus casas porque la gente no alcanzaba a sacar ni el gato. Y un campesino lo es cuando tiene casa, unos sembrados de maíz y plátano, cuando tiene unos animales, pero además cuando también tiene unos cultivos y unas plantas aromáticas que se siembran en casa para el cólico menstrual, para los nervios. Porque es que la vida de un campesino no es solamente su piel y sus animales, son sus cultivos, es su familia. Y eso es lo que en este país no entendimos, guardando silencio. Mientras la gente huía
desplazada y donde las poblaciones afros e indígenas fueron las más golpeadas por la guerra y por los señores de la guerra. Y los señores de la guerra, que les quede claro, no son solamente los que portan fusiles. Hay señores de la guerra que matan con la palabra. Hay señores de la guerra que se enriquecen con la venta de armas. Hay señores de la guerra que se quedan con la tierra de las personas del campo. Esos campesinos que yo he visto en muchos lugares de Colombia son los que hoy están reclamando que pase, digamos, esa horrible noche, porque los niños y niñas de este país merecen un futuro distinto. Esos indígenas enúes, negros, emberas, los del Cauca, a esos que tantas veces despreciamos porque nos creemos blancos, son parte de este país y son parte de la riqueza que a veces negamos. Negros e indígenas son parte de Colombia, como las niñas del oriente antioqueño, como Lady Gallego, desplazada por acciones de los paramilitares y la guerrilla en el oriente en el año 2000. Y parecemos un país africano, parecemos un país europeo, parecemos Ecuador, pero aún así a veces nos creemos, se los dije ahora, blancos, y legislamos a veces solamente para muy pocas familias. Y este es un país que nos merecemos todos, pero especialmente para las personas que han huido, que huyen a veces con lo poco que tienen, y en donde los actores armados en las casas de los campesinos tranquilamente, en un país mayoritariamente católico, debería darnos vergüenza, porque pintamos sobre las casas, además de matar, dejamos esa frase: mata, que Dios perdona. Y los encontramos deambulando por las montañas, se camuflan entre los árboles, se toman las ciudades como Medellín en el año 2002, en la Comuna 13, cuando sacaron a las milicias de las guerrillas y dejaron allá los paramilitares. Y se camuflan en cualquier lugar y se multiplican en el agua de todos los sectores, en un país donde agua, tierra y aire fue invadido por la guerra. Y cuando yo digo, ¿quiénes son los que integran los grupos armados? Y encuentro que hay niños que lo integran. Y esa imagen a mí me tendría que producir un llanto, porque niños de 15 o 16 años se tendrían que estar educando y no haciendo parte de la guerra. Porque los encuentro llorando a un soldado como Valencia Cardona Miguel Arturo, al que las milicias bolivarianas de las FARC le mató a su hermanita de 14 años de edad porque él no se quiso salir del ejército. Así de sencillo. A ese grado llegamos. Un país que puede tener la capacidad para amar, pero un país donde mucha gente también tiene la capacidad de matar, y ese es el peldaño que tenemos que dejar atrás. Un país enfermo mental y que se cree el segundo país más feliz del mundo, pero no nos dicen que somos el país, uno de los países en el mundo, y tal vez en América Latina, el primero o el segundo en enfermedades mentales. Y eso que no alcanzamos a reconocer, la cantidad de personas que viven en el campo con enfermedades mentales que no las cubre el sistema de salud, porque quien llega seguramente le damos Doles o diclofenaco, cuando las personas tienen dolor de cabeza, dolor de espalda, y lo que tienen a veces es dolor en el alma, porque les reclutaron su hijo, porque los amenazaron, porque los van a desplazar. Y en este país ese tema no se cuantifica, pero uniformamos a los animales, a los micos, a los perros pitbull que le echaban a los campesinos los paramilitares en el Catatumbo, en un país donde a las víctimas no les creímos, que los grupos armados y especialmente los paramilitares utilizaron leones como lo tenía Macaco en Piamonte, Caucasia, Antioquia, o los jaguares que había en la zona de Santa Fe de Ralito y en Córdoba, o las serpientes y los alacranes. El terror con el que jugaron aquí especialmente los armados ilegales y los paramilitares para desplazar y para asesinar y producir terror. A los campesinos no se les creyó, y por eso estas imágenes están aquí, para decirles a ustedes, señores senadores y representantes, que la guerra ha sido demasiado dura y que por eso la tenemos que superar, pero que también la tenemos que superar aquí adentro, en el mismo Senado,
para que se respeten desde sus posiciones ideológicas, porque la responsabilidad que tienen no es solamente con ustedes y con sus partidos, la responsabilidad que ustedes tienen es con un país que les está reclamando justicia, un país que les está reclamando educación, un país que les está reclamando tierra, un país en donde todos los actores armados utilizan los mismos símbolos religiosos para matar. Paramilitares y guerrilleros, helenos y farianos, soldados y las Bakrin, todos utilizan el mismo símbolo religioso en su pecho para matar, para tener puntería y para protegerse. ¡Qué vergüenza! Y un país donde las guerrillas especialmente y de las FARC han utilizado el reclutamiento de niños y niñas para engrosar sus filas. Y lo que tendrían que estar haciéndolo, digamos, es permitiendo que se eduquen, pero no llevándolos nunca más a las filas, porque en este país nos queremos morir de viejos. Esta última parte sobre la resistencia en Colombia, que habla del secuestro, que habla de la desaparición forzada, que habla de periodistas asesinados, de investigadores como Mario Calderón y Elsa Alvarado, de maestros dignos como Alfredo Correa de Andrés, que pidió ayuda para que se le protegiera, pero que fue asesinado por parte de agentes del Estado con los paramilitares. Tendría que avergonzarnos y tendría que darnos lecciones en las escuelas y en los colegios de todas esas historias de ignominia, para que nunca más se repitiera y para que agentes como los del DAS, que fueron quienes acusaron a Alfredo Correa de Andrés, entiendan que uno no tiene que perseguir al otro por su trabajo con los campesinos o por su trabajo con las comunidades o con los sindicatos. Vi marchar a las mujeres, vi marchar a la gente en Cali pidiendo la salida negociada después de la masacre de los diputados por parte de la guerrilla de las FARC. Vi marchar a Guillermo Gaviria Correa, un hombre decente, gobernador de Antioquia, quien con palabras nobles quiso apostarle a la no violencia, y yo lo acompañé los 5 días de la marcha, como lo acompañamos cerca de 1000 personas, pero tristemente fue secuestrado y también asesinado un año después en un intento de rescate que nunca debió ejecutarse, porque primero estaba la vida de Guillermo y de Gilberto, 2 hombres nobles y necesarios para la paz de este país. En el mismo lugar donde ustedes vieron en la iglesia de Bojayá, el Cristo mutilado, y donde yo vi sacar cuerpos, la comunidad 5 meses después prendió velas en homenaje a las víctimas, prendió velas en homenaje a la vida, para recordar a los muertos. Quiero recordarles que después de que en Granada la gente marchó contra la barbarie cometida por las FARC y los paramilitares un mes antes, ese mismo día, una mujer, Beatriz García y Óscar Giraldo, no pararon su matrimonio. Todavía estaban buscando a los muertos entre los escombros de Granada cuando Beatriz y Óscar decidieron casarse. Y quiero decirles que Beatriz y Óscar todavía viven a 2 horas del casco urbano de Granada y tienen 2 hijos. Se llaman Santiago y Vanessa y están cultivando la tierra y creen en la posibilidad de que este país cambie, y para mí son la esperanza que reclaman los campesinos colombianos en un país donde tenemos la responsabilidad de reconstruir ese espejo roto de la guerra y permitir, como la naturaleza nos lo muestra, la naturaleza vuelve a nacer donde hubo tragedia. La naturaleza volvió a surgir en Chocó, donde hubo muertos y donde los niños y niñas quieren vivir en paz. Estas imágenes son tomadas en los mismos lugares de la tragedia, y voy a ir terminando para agradecerles a ustedes, porque estas imágenes de ese pueblo indio, negro y mulato, de ese pueblo mestizo, está reclamando que en este país nadie más crea que la guerra es la solución, porque la gente en el campo está cansada de ella. La gente en el campo está cansada de actores armados ilegales, y solamente necesitamos uno con las armas
pero que actúe legalmente y dignamente también, respetando a las comunidades campesinas, porque nuestros campesinos